Me senté en silencio en la cocina, sosteniendo suavemente la taza de cerámica blanca en mis manos. El calor del café se extendía, aliviando algo del frío en mi corazón. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, proyectando suaves rayos sobre la gastada mesa de madera. Debería haber sido una mañana tranquila, pero la atmósfera en la casa era sofocante. Josh, mi esposo, caminaba de un lado a otro sobre el crujiente piso de madera. Sus pesados pasos y su mirada irritada hacían que la pequeña habitación se sintiera aún más pequeña. No necesitaba mirar hacia arriba para sentir su ira cernirse sobre nosotros como una tormenta en el horizonte. La discusión de la noche anterior aún persistía entre nosotros como una niebla que se negaba a disiparse. Anoche Josh me había pedido que le diera mi tarjeta de crédito a su hermana Megan para ayudarla con una emergencia, pero yo sabía muy bien que las emergencias de Megan no eran más que compras impulsivas o viajes espontáneos. Esta no era la primera vez que pedía dinero y estaba segura de que no sería la última. Megan solo necesita un poco de ayuda, había dicho Josh, su voz una mezcla de gentileza y resolución inquebrantable. Es familia. La familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? Había tratado de mantener la calma, respondiendo con palabras mesuradas. Josh, lo entiendo, pero tenemos nuestros propios límites. No podemos seguir pagando los errores de Megan. Ella necesita aprender a asumir la responsabilidad. Mis palabras fueron como gasolina en un incendio. Josh explotó inmediatamente, su voz resonando por toda la casa. No entiendes nada. No tienes hermanos, no sabes lo que es cuidar de la familia. Me quedé en silencio sin querer intensificar la discusión. Sabía que cualquier razonamiento sería inútil. Habíamos pasado por este ciclo demasiadas veces. Cada vez terminaba cediendo y Megan se iba con más dinero para malgastar. Pero no esta vez. Había tomado mi decisión y no la cambiaría. Esta mañana me senté allí en silencio, bebiendo el café amargo. La amargura en mi lengua reflejaba la tristeza en mi corazón. Yo seguía caminando, sus pasos golpeando contra mi paciencia. Cada vez que pasaba podía sentir su mirada atravesándome, llena de presión silenciosa y amenazas tácitas. Tenemos que hablar, Josh, dije, rompiendo el silencio opresivo. No podemos seguir así. Megan necesita aprender a ser independiente. Será bueno para ella y para nosotros. Josh se detuvo, girándose bruscamente hacia mí. Su rostro estaba enrojecido, los labios apretados como si contuviera una erupción. Eres tan egoísta, ¿lo sabes? Mi familia necesita ayuda y todo en lo que piensas es en ti misma. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz suave pero firme. No estoy siendo egoísta, estoy tratando de proteger a nuestra propia familia. No podemos seguir limpiando los desastres de otros. Megan necesita crecer y a veces la mejor ayuda es no ayudar. No entiendes nada, gritó Josh, su voz rompiendo la frágil paz en la cocina. ¿Quién te crees que eres para juzgar a mi hermana? No tienes familia, así que no sabes nada de lealtad. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Apreté mi agarre en la taza, sintiendo que su calor no lograba ahuyentar el frío que se filtraba en mis huesos. Puede que no tenga hermanos, respondí, mi voz tranquila pero resuelta, pero entiendo la responsabilidad. Y ahora mismo nuestra responsabilidad es mantener la estabilidad en nuestra propia familia. No podemos seguir así, Josh. Se quedó quieto por un momento, sus hombros aparentemente caídos. Pensé que tal vez mis palabras finalmente lo habían alcanzado. Pero cuando la esperanza parpadeó, su expresión se endureció. Le vas a dar tu tarjeta de crédito a Megan, dijo, su voz baja y amenazante. Estará aquí esta tarde y se la entregarás con una sonrisa. ¿Entiendes? Un escalofrío recorrió mi espalda. El tono de Josh había cambiado de suplicante a autoritario. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. No, Josh, no lo haré. Si realmente necesita ayuda, podemos encontrar otra manera. Tal vez ayudarla a crear un presupuesto o encontrar un asesor financiero. Pero no le daré mi tarjeta de crédito. Mis palabras parecieron encender su furia. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre su taza de café en la encimera. El tiempo pareció ralentizarse cuando vi su mano levantarse y luego el líquido oscuro se arqueó por el aire, estrellándose contra mi rostro. Jadee.
El calor abrasador se extendió por mi piel. Mi respiración se volvió irregular, no solo por el dolor físico, sino por la conmoción. La taza cayó al suelo, rompiéndose en pequeños fragmentos blancos, como los afilados fragmentos de mi corazón roto. Josh estaba allí de pie, su rostro rojo y su voz rugiendo. «Pagarás por esto. Cuando Megan llegue, más te vale que hagas exactamente lo que te dije, o si no». No pude oír el resto. Todo se volvió borroso en el caos. El hombre que una vez sostuvo mi mano en nuestra boda, que había prometido amarme y protegerme, ahora estaba parado frente a mí con una mirada fría y palabras tan afiladas como cuchillos. Lentamente levanté las manos hacia mi rostro, sintiendo el calor crudo de mi piel y el café pegajoso adherido a mí. Miré a Josh, a la cocina que una vez había sido un santuario de mañanas tranquilas, y ahora no era más que un campo de batalla de rotura y dolor. Me quedé allí de pie, respirando con dificultad, mi rostro ardiendo por el café caliente. El dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Todo a mi alrededor se sentía extraño, como si hubiera entrado en la casa de otra persona, no en el lugar que una vez llamé mi hogar. Los hermosos recuerdos se habían convertido en nada más que una frágil cáscara que apenas cubría las profundas grietas de un matrimonio largamente deteriorado. Josh salió de la casa después de proferir amenazas, la puerta se cerró de golpe, destrozando el ya frágil silencio. Me desplomé en la silla, la toalla de cocina en mis temblorosas manos secando el café que goteaba de mi cabello sobre mi cuello. Agudas olas de dolor irradiaban a través de mi piel, pero me quedé quieta, congelada por un miedo invisible. El frío del piso se filtró en mis pies descalzos, arrastrándome de vuelta a la dura realidad. No puedo quedarme aquí más, la voz en mi cabeza resonó más fuerte y clara que nunca. Las imágenes de lo que acababa de suceder pasaron por mi mente, la taza rota, la mirada feroz de Josh, la sensación de ardor del café en mi piel, todos eran signos innegables que ya no podía ignorar. Con las manos aún temblando, alcancé el teléfono en la encimera de la cocina. La pantalla mostraba mensajes antiguos, llamadas perdidas de amigos de los que me había distanciado gradualmente. A Josh no le gustaba que socializara demasiado y, sin saberlo, me había permitido caer en el aislamiento. Pero todavía había un nombre que me hizo detenerme: Clara, mi mejor amiga de la universidad, la única que nunca me dio la espalda a pesar de mis innumerables negativas a reunirme. Clara siempre se preocupaba, siempre dejaba mensajes alentadores, incluso cuando yo no respondía. Mis dedos temblaron mientras marcaba el número de Clara. El teléfono sonó, cada tono se extendía hasta la eternidad. Casi me rindo, pero entonces su cálida voz se abrió paso. «Hola. Lena». Al escuchar su voz, rompí a llorar. Todas las emociones reprimidas finalmente se derramaron. «Clara, necesito ayuda». Clara no hizo preguntas, simplemente dijo: «Estoy en camino». «No te preocupes por nada». Colgué sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros, como si me hubiera aferrado a una línea de vida en un océano frío e interminable. Me limpié la cara, tratando de recuperar la compostura. Si quería irme, tenía que actuar rápido. Josh podría volver en cualquier momento. Abrí la puerta del dormitorio. La habitación que una vez se sintió cálida y segura ahora parecía fría y extraña. Saqué una vieja maleta de debajo de la cama. Habíamos usado esta maleta durante nuestra luna de miel en Napa Valley. En aquel entonces pensé que había encontrado un puerto tranquilo, pero resultó ser nada más que una ilusión. Empecé a empacar, priorizando los artículos más importantes: ropa, documentos personales y mi computadora portátil. Abrí el cajón, buscando la pequeña caja que contenía las joyas que había heredado de mi madre. No quería dejar nada atrás, no quería darle a Josh ninguna razón para pensar que volvería. En la esquina del armario, saqué una pequeña caja de metal. Cuidadosamente escondida dentro había una pila de efectivo, el dinero que había estado ahorrando durante meses. Cada vez que iba de compras o hacía recados, guardaba un poco de cambio, construyendo silenciosamente un nido de ahorros como un pequeño pájaro. No sabía por qué lo había hecho, pero ahora estaba agradecida por mi propia previsión. Cuando la maleta estuvo llena, volví a la cocina, donde los fragmentos de la taza rota aún yacían esparcidos por el suelo. Me arrodillé recogiendo cuidadosamente cada pieza, como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propio yo destrozado. Cada pieza afilada de porcelana me recordaba mi matrimonio roto,
las esperanzas que una vez fluyeron cálidamente ahora reducidas a la nada. El timbre sonó sobresaltándome. Me puse de pie, mis manos aún agarrando los fríos fragmentos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el miedo pesaba sobre mis pasos. Pero entonces la voz familiar de Clara gritó: «Lena, soy yo». Corrí a la puerta, viendo a Clara de pie allí con la preocupación grabada en su rostro. Sin decir una palabra, me envolvió en un fuerte abrazo, su calor como una llama ahuyentando el frío. Sentí la fuerza y la seguridad que irradiaban de ella, como si todo el dolor fuera solo una pesadilla. «Tengo el auto listo». «Nos vamos ahora mismo», dijo Clara, su voz suave y decidida. «No necesitas traer mucho, tengo todo lo que necesitas». Asentí, tirando de la maleta detrás de mí mientras cruzaba el umbral. Miré hacia atrás a la casa por última vez. Las paredes blancas impecables, la mesa de madera que habíamos elegido juntos, la foto de la boda todavía colgada en la pared, todos eran restos de una vida a la que ya no pertenecía. Clara tomó mi mano, guiándome hacia el auto. Cuando la puerta se cerró, sentí que se trazaba una línea invisible. A partir de este momento, ya no era la Lena del pasado, ya no era la esposa sumisa y temerosa. Estaba entrando en un nuevo viaje, un viaje para encontrarme a mí misma. El auto avanzó y la pequeña casa se desvaneció en el espejo retrovisor. Sentí una sensación de alivio, como si me hubieran quitado una mochila pesada de los hombros. Clara puso música suave. La suave melodía me tranquilizó en una rara sensación de seguridad. No hablamos mucho durante el viaje, pero la presencia de Clara fue un ancla sólida. No necesitaba explicar ni justificarme, solo saber que no estaba sola. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Afuera, la suave luz dorada del sol bañaba las calles estrechas que se entrelazaban a través de los exuberantes árboles verdes. El paisaje pasaba como una película en cámara lenta, cada fotograma un recordatorio de que la vida seguía adelante y yo, sin importar cuántas tormentas hubiera soportado, todavía tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Clara me llevó a su casa en los tranquilos suburbios de New Haven. La casa de 2 pisos con su amplio porche y vibrantes macetas de petunias, inmediatamente me dio una sensación de calidez y seguridad. Entré en la casa, llena del alegre ruido de los 2 hijos de Clara, Emily de 8 años y Jake de 5. Corrieron a abrazar mis piernas, trayendo una sonrisa a mi rostro, una sensación de finalmente regresar a una familia real. La sala de estar estaba inundada de luz natural, con dibujos infantiles colgados en las paredes, cada línea y color conteniendo la inocencia y la felicidad de la juventud. Miré a mi alrededor y vi a Tom, el esposo de Clara, sonriéndome cálidamente. Rápidamente sacó una taza de té caliente colocándola suavemente en mis manos. «Bienvenida a casa, Lena», dijo, sus profundos ojos azules llenos de genuina preocupación. La primera noche transcurrió en una paz que había olvidado hacía mucho tiempo. Cenamos juntos, el aroma a pollo asado y pan de ajo casero llenaba la habitación. Los niños compartieron historias divertidas de la escuela y Clara y Tom intercambiaron miradas cariñosas de vez en cuando. La sencilla y cálida escena familiar alivió la opresión en mi pecho, como si las heridas en mi corazón hubieran comenzado a sanar. Después de la cena, Clara y yo nos sentamos en la cocina bebiendo té de menta. Ella preguntó con suavidad sobre todo, no solo sobre Josh, sino también sobre mí, sobre lo que quería hacer a continuación. Cuando mencioné que necesitaba un abogado, Clara inmediatamente mencionó a Sarah Thatcher, una vieja amiga suya. «Sarah es muy buena ayudando a mujeres que quieren salir de relaciones tóxicas», dijo Clara. «La llamaré a primera hora de la mañana». A la mañana siguiente, Clara y yo fuimos a la oficina de Sarah. Estaba tan nerviosa que mis manos se retorcían debajo de la mesa. La oficina de Sarah estaba en un edificio antiguo con paredes de ladrillo rojo y grandes ventanas con vistas a un parque verde. Nos saludó con una cálida sonrisa, sus brillantes ojos marrones y su comportamiento profesional pero accesible me tranquilizaron de inmediato. «Mealegra mucho que hayas contactado conmigo, Lena», dijo Sarah después de escuchar mi historia. «Primero, necesitamos asegurarnos de que estés a salvo. Te ayudaré a solicitar una orden de protección temporal y podemos comenzar el proceso de divorcio cuando estés lista». Sarah habló sobre mis derechos legales, cómo proteger mis finanzas y mis bienes personales. Explicó cómo funcionaría el proceso de divorcio y sentí que la niebla en mi mente comenzaba a disiparse.
Lo que una vez había sido un miedo invisible ahora se había convertido en pasos específicos y alcanzables en el camino de regreso. Clara sugirió que encontrara un trabajo para ayudar a construir mi vida. ¿Te acuerdas de Isabella, mi prima? Acaba de abrir una pequeña librería en el centro de la ciudad. ¿Puedo preguntar si necesita ayuda? La idea de trabajar en una librería inesperadamente calentó mi corazón. Siempre me habían encantado los libros, una vez había soñado con convertirme en escritora antes de que esos sueños fueran aplastados durante mis años con Josh. Asentí sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se reavivaba en mi interior. Al día siguiente conocí a Isabella en su librería, de Cousy Nook. El lugar se sentía como entrar en otro mundo. Altas estanterías que llegaban al techo, cálidas luces doradas y el reconfortante aroma a papel nuevo mezclado con café recién hecho del pequeño café en el interior. Isabella, con su cabello corto y su radiante sonrisa, inmediatamente me hizo sentir cómoda. Clara me habló de ti, dijo Isabella mientras nos sentábamos en un rincón del café. Esta tienda es mi sueño, pero realmente necesito a alguien que me ayude. ¿Te gustaría intentarlo? Sin dudarlo asentí. Me encantaría. Necesito empezar de nuevo en algún lugar y este parece un lugar maravilloso para hacerlo. Desde el primer día me enamoré del trabajo en la librería. Organizar las novedades, recomendar libros a los clientes y especialmente los momentos de paz sentados en el rincón acogedor leyendo, todo me hacía sentir que poco a poco me estaba redescubriendo a mí misma. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más segura y menos atormentada por mi pasado. Isabella no solo era una gran jefa, sino también una nueva amiga. Siempre encontraba maneras de animarme, desde pequeñas cosas como elegir un buen libro hasta palabras de genuino apoyo cuando notaba que parecía retraída. «Estás empezando de nuevo, Lena», dijo un día mientras ordenábamos los libros recién llegados. «Y creo que encontrarás tu camino». Cada tarde, cuando la puesta de sol proyectaba un tono dorado a través de los ventanales de la librería, me sentaba en el rincón del café, viendo pasar a la gente y preguntándome a dónde me llevaría esta nueva vida. Poco a poco empecé a escribir de nuevo en mi diario, capturando mis pensamientos y sentimientos. Escribir se convirtió en mi vía de escape, ayudándome a darme cuenta de que todavía tenía mucho que decir, tantas historias que contar. Aunque el camino por delante presentaba desafíos, sabía que ya no estaba sola. Tenía a Clara, a su familia, a Isabella y un trabajo que me hacía sentir valorada. Y lo más importante, me tenía a mí misma, una Lena más fuerte y valiente que nunca. Una tarde de otoño, la suave luz del sol se filtraba por la ventana de la sala de estar de Clara, proyectando un suave resplandor sobre la alfombra de felpa. Estaba sentada en el sillón, hojeando un libro nuevo prestado de la librería de Isabella, pero mi mente no podía concentrarse. Los días tranquilos con la familia de Clara se sentían como un dulce sueño, pero siempre supe que la tormenta no había terminado realmente. Clara se había llevado a los niños al parque y Tom todavía estaba en la oficina. La casa estaba tan silenciosa que podía oír cada tic-tac del reloj. De repente el timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Mi corazón latía con fuerza, una mala sensación se apoderaba de mí. Corrí la cortina suavemente y miré afuera. El familiar auto negro estaba estacionado justo enfrente de la casa, e inmediatamente reconocí la matrícula de Josh. Junto a él estaba Megan, su expresión habitual de confianza intacta, pero había una firme resolución en sus ojos. Mis manos temblaron, agarrando el teléfono en mi bolsillo con fuerza. Sara me había advertido que siempre fuera cautelosa, que nunca abriera la puerta cuando estaba sola en casa. Pero antes de que pudiera pensar qué hacer, los golpes en la puerta comenzaron, fuertes y llenos de amenaza. «Lena, abre la puerta», la voz de Josh resonó, llena de impaciencia. «Sé que estás ahí». Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Sara resonaron en mi mente: «Lena, tienes derecho a protegerte. No dejes que te controlen más». «Lena, no seas tan infantil», dijo Megan en voz alta, su voz fría y aguda. «¿Crees que puedes esconderte para siempre? ¿De verdad vas a abandonar a mi hermano en esta situación?» Cerré los ojos, recordándome a mí misma que debía mantener la calma. No les debía nada. Tenía derecho a vivir mi propia vida. Rápidamente le envié un mensaje de texto a Clara: «Josh y Megan están aquí. No voy a abrir la puerta».
Inmediatamente después llamé a Sara. Ella respondió de inmediato, su voz cálida pero cautelosa. Lena, ¿qué pasa? Josh y Megan están afuera de la casa de Clara, susurré. Quieren que vuelva y le dé dinero a Megan. No abras la puerta, me recordó Sara. Estoy en camino. Si intentan entrar a la fuerza, llama a la policía. Dejé el teléfono concentrándome en estabilizar mi respiración. Afuera, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes y más amenazantes. Lena, si no abres esta puerta, entraré yo mismo. La voz de Josh se volvió más áspera. ¿Crees que puedes simplemente irte sin asumir la responsabilidad? Le debes a mi familia. Una ola de ira surgió dentro de mí. ¿Deberles? Había renunciado a tantos sueños, sacrificado mi libertad y mi autoestima por él y su familia. Era hora de que reclamara mi vida. Unos 10 minutos más tarde, el sonido de una bocina de auto resonó afuera. A través de la ventana, vi a Sara salir de su SUV plateado, su atuendo profesional y sus tacones altos solo aumentaban su aura autoritaria. Se acercó a la puerta, su expresión tranquila pero sus ojos inquebrantables. Josh, Megan, ¿qué hacen aquí? La voz de Sara era clara y fuerte. No es asunto tuyo, respondió Megan, pero su voz carecía de la confianza que normalmente tenía. En realidad, esto es exactamente mi asunto, respondió Sara, sacando su tarjeta de abogado. Soy la representante legal de Lena. Según la orden de protección temporal, no se les permite acercarse a ella. Si no quieren problemas legales, les sugiero que se vayan inmediatamente. Josh dudó, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Crees que puedes detenerme? Lena es mi esposa, tengo derecho a hablar con ella. Sara se mantuvo serena. Lena ha solicitado el divorcio. De ahora en adelante toda comunicación pasará por su abogado. Si no se van, tendré que llamar a la policía. Megan tiró del brazo de su hermano, su rostro palideciendo. Vámonos, Josh, no hagas una escena. Josh continuó mirando la puerta, su expresión cambiando de la ira a la desesperación. Lena, por favor, solo quiero entender por qué estás haciendo esto. Sara dio un paso al frente colocándose firmemente entre ellos y la puerta. Josh, es demasiado tarde. Necesitas respetar la decisión de Lena. Finalmente Josh bajó las manos, bajó la cabeza y se dio la vuelta. Megan, sin embargo, no pudo resistirse a una amenaza final. Te arrepentirás de esto, Lena. Nunca podrás escapar de mi familia. Sara cruzó los brazos, su mirada acerada. Esta es su última advertencia. Váyanse ahora o enfrenten las consecuencias legales. Cuando el auto negro se alejó de la casa, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sara abrió la puerta, entrando con una suave sonrisa. Se han ido. ¿Estás bien? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran de alivio, no de miedo. Gracias, Sara. No sé qué habría hecho sin ti. Sara se sentó a mi lado, tomándome la mano con fuerza. Eres increíblemente fuerte. Defenderse nunca es fácil, pero lo hiciste. Esto es solo el comienzo, pero creo que lo superarás todo. Por primera vez en meses, realmente creí que podía reconstruir mi vida, liberarme del ciclo de control y toxicidad del pasado. Y lo más importante, sabía que ya no estaba sola en este viaje. En los días posteriores a la aparición de Josh y Megan en la casa de Clara, comencé a sentir un verdadero alivio lentamente. Era como si me hubieran quitado una mochila pesada del hombro. Empecé a respirar más profundamente y a apreciar el aire fresco de la mañana. La presencia de Clara y su familia me ayudó a encontrar una sensación de hogar de nuevo, pero sabía que para sanar verdaderamente necesitaba empezar a construir mi propia vida independiente. Un sábado por la mañana, mientras tomaba una taza de café caliente junto a la ventana, me encontré con un folleto para una clase de yoga comunitaria. Encuentra la paz interior. Las letras en negrita en el papel de color pastel parecían susurrarme directamente. Solía amar el yoga, era un momento en el que me conectaba conmigo misma, pero durante mis años con Josh me había olvidado de esa pasión. Decidí probar la clase. El estudio de yoga estaba en un pequeño centro cultural cerca de la librería de Isabella. La sala estaba llena de luz natural, las colchonetas de yoga se extendían por el piso de madera pulida.
La instructora, Mia, una mujer de unos 40 años con una voz suave y una cálida sonrisa, me dio la bienvenida con un ligero abrazo. Simplemente relájate y escucha a tu cuerpo, Lena, dijo como si pudiera ver las heridas que llevaba. La primera sesión no fue fácil. Mi cuerpo estaba rígido, cada estiramiento me causaba molestias. Pero cada vez que Mia nos guiaba para respirar profundamente y dejar ir las preocupaciones, con cada respiración sentía que las capas de pesadez en mi mente se desvanecían. En la postura final de Savasana, acostada en la colchoneta con los ojos cerrados, podía oír el ritmo pacífico de los latidos de mi propio corazón. Era una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo, la sensación de paz interior. Clara notó el cambio en mí. Te ves mucho más brillante, Lena. Me alegra tanto que hayas encontrado algo que te haga feliz. Cada noche después de que los niños se iban a la cama, nos sentábamos juntas en el sillón, tomando té de hierbas y hablando de planes futuros. Clara siempre me animaba a escribir de nuevo, sabiendo cuánto me gustaba crear historias. ¿Por qué no intentas escribir un diario?, sugirió. No tiene por qué ser elegante, solo escribe lo que sientes. Podría ser una forma de procesar tus emociones. Empecé a escribir, inicialmente solo frases cortas sobre mis sentimientos cada día, pero gradualmente las historias comenzaron a tomar forma. Escribí sobre una mujer valiente que capeó la tormenta, sobre el viaje de encontrarse a uno mismo después de la oscuridad. Cada página se sentía como un paso adelante en mi camino hacia la sanación. Trabajar en la librería también me hizo enamorarme de la vida de nuevo. Isabella, con su entusiasmo y energía positiva, siempre encontraba maneras de hacer que cada día de trabajo fuera agradable. En las tardes tranquilas, cuando los clientes se habían ido, nos sentábamos junto a la caja registradora, tomando té de manzanilla y compartiendo nuestros libros favoritos. Isabella incluso sugirió que escribiera algunas reseñas de libros para el blog de la tienda. Tienes una forma tan genuina con las palabras, Lena. Estoy segura de que a nuestros clientes les encantará lo que compartes. Gradualmente comencé a ganar un ingreso estable y empecé a pensar en encontrar un espacio propio. Sara, con su enfoque reflexivo y dedicado, me ayudó a gestionar los procedimientos legales de mi divorcio. También me animó a buscar valientemente un pequeño apartamento, un lugar donde realmente pudiera empezar de nuevo. Encontré un encantador apartamento tipo estudio en los suburbios. No era grande, pero tenía una ventana con vistas a un parque verde, una cocina compacta y un rincón acogedor donde podía instalar un escritorio. El día de la mudanza, Clara, Tom y ambos niños me ayudaron a organizar todo. Sus risas y pasos apresurados llenaron el espacio de vida. Los niños estaban emocionados de ayudarme a decorar con pequeñas plantas en macetas, e incluso Emma hizo una tarjeta hecha a mano que decía: «Le deseo a la señorita Lena mucha alegría en su nuevo hogar». Cuando Clara y su familia se fueron, me senté en el pequeño sofá, mirando alrededor de la habitación con el corazón lleno de gratitud. Todo en este apartamento era mío, desde las pequeñas pinturas en las paredes hasta la cálida lámpara de noche. Este era verdaderamente mi espacio, un lugar donde podía ser yo misma. Esa noche encendí una vela perfumada, puse mi música favorita y me senté en mi escritorio. La pantalla de la computadora mostraba una página en blanco, pero esta vez no tenía miedo del vacío. En cambio, sentí una nueva oleada de energía. Coloqué mis manos sobre el teclado y las palabras comenzaron a fluir. Hoy empiezo oficialmente de nuevo. Las suaves palabras cayeron sobre la pantalla, cada una un paso adelante en el camino hacia la libertad. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero esta vez me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier cosa. La noche ya había caído afuera, pero en mi pequeña habitación la luz seguía encendida. Escribí hasta que me dolieron los dedos, hasta que realmente sentí que me había encontrado de nuevo, una Lena más fuerte y libre, llena de esperanza. Me senté junto a la ventana de mi pequeño apartamento. El suave resplandor del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas blancas, proyectando suaves patrones sobre el piso de madera. Frente a mí mi computadora portátil permanecía abierta con mi manuscrito casi terminado, El despertar. Ese era el título de mi primera novela, una historia sobre el viaje de encontrarse a uno mismo, no solo el mío, sino también el de muchas otras mujeres. Mi novela estaba casi terminada, cada página era un paso adelante, cada pequeña historia en su interior llevaba esperanza y fuerza. Escribí sobre noches de insomnio, sobre dolor y angustia,
pero tampoco olvidé escribir sobre los destellos de luz, sobre las manos que me tendieron cuando más las necesitaba. Apareció un mensaje en la pantalla de mi teléfono. Era Clara. ¿Sigues viniendo esta noche? Los niños están muy emocionados. Sonreí, respondiendo inmediatamente, por supuesto. Traeré algunos capítulos nuevos para que los leas. Me puse de pie, me estiré y salí al balcón. El aire fresco llevaba el suave aroma de las flores silvestres de la carretera. Miré hacia abajo a la pequeña calle donde jugaban los niños, sus risas resonando en el aire. Una sensación de paz me envolvió como si todas las heridas del pasado realmente hubieran quedado atrás. Desde que me mudé a este apartamento, había encontrado un nuevo ritmo de vida. Cada mañana me despertaba temprano, preparaba una taza de café fragante y comenzaba a escribir. Mi trabajo en la librería de Isabella me hacía sentir valorada, conociendo gente que amaba los libros y escuchando sus historias. Isabella incluso había comenzado a planear un evento de firma de libros para mí si El Despertar se publicaba. La idea me llenó de emoción y motivación. Esa noche fui a casa de Clara. Su cálida casa, llena de suaves luces amarillas y el olor a productos recién horneados, me hizo sentir bienvenida al instante. Los niños corrieron a abrazarme, sus pequeños abrazos rebosantes de amor. Tom estaba ocupado asando a la parrilla en el patio trasero, compartiendo historias divertidas que hacían reír a todos. En ese momento me di cuenta de que realmente había encontrado una familia, no a través de la sangre, sino a través del amor y la conexión genuinos. Clara y su familia me demostraron que no importaba cuántas tormentas hubiera enfrentado, todavía podía encontrar un arco iris. Cuando terminó la cena, Clara me llevó a un lado, sus ojos brillaban de emoción. «Tengo buenas noticias para ti», susurró. «Sara acaba de llamarme. Tu divorcio ha sido aprobado por el tribunal. Todo el papeleo está finalizado. Eres oficialmente libre, Lena». Mi corazón pareció detenerse por un momento y luego las emociones estallaron. Abracé a Clara con fuerza, las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alegría y de esperanza. Era verdaderamente libre no solo legalmente sino también en mi alma. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, abrí las ventanas, dejando que la fresca brisa nocturna llenara la habitación. Me senté en mi escritorio, volví a abrir el manuscrito en el que había estado trabajando. El cursor parpadeaba constantemente en la pantalla en blanco, pero esta vez sabía exactamente lo que quería escribir. Mañana es un nuevo día. Solía tener miedo de cada mañana, pero ahora la abrazo con gratitud. El sol saldrá y continuaré caminando por mi propio camino con un corazón abierto y un espíritu libre. Este no es solo el final de un capítulo antiguo, sino el comienzo de uno nuevo y brillante en mi vida. Hice clic en guardar, cerré mi computadora portátil y salí al balcón. En el horizonte las luces de la ciudad brillaban como estrellas, recordándome que la vida continúa, que tantas cosas hermosas todavía me esperan. Respiré hondo sintiendo la brisa acariciar mi piel. Todo estaba tranquilo y sabía que por fin me había encontrado a mí misma. Mi historia aún se estaba desarrollando, pero esta vez era yo quien sostenía el bolígrafo, escribiendo nuevos capítulos con coraje y amor propio. La historia de Lena no es solo un viaje para superar el dolor y encontrarse a uno mismo, sino también un testimonio de la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. En la vida real, todos enfrentamos desafíos, a veces incluso profundas heridas de relaciones tóxicas o circunstancias injustas. Sin embargo, al igual que Lena, siempre que seamos lo suficientemente valientes como para establecer límites, amarnos a nosotros mismos y buscar ayuda cuando la necesitemos, todo puede cambiar. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades a aquellos que se levantan y continúan escribiendo su propia historia.